¿Se me oye? Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues Álvaro, cuéntanos, quiero saber un poquito más de ti, ¿eh? Antes de empezar a profundizar un poquito en ONICE, ¿cómo surge, cómo llegas a emprender y con quién ONICE? Pero, ¿cuáles son tus pasos previos antes de llegar a ese emprendimiento? Bueno, pues yo vengo de un mundo que a veces parece un poco lejano, ¿no? Del mundo sobre todo de los activos digitales y las criptomonedas, como es el de la publicidad. Yo estudié publicidad y relaciones públicas y bueno, sí que es cierto que aunque no sea quizá una carrera que incentive mucho al emprendimiento, ya en ella, durante ella, pues fui haciendo mis primeros pinitos, ¿no? Monté junto a algunos compañeros de la universidad una pequeña agencia de publicidad, luego hicimos otros proyectos, ¿no? Paralelos relacionados con temas universitarios, ¿no? Asociaciones de emprendimiento universitarias y demás. Y bueno, pues esto me llevó poco a poco a ir descubriendo este mundo, ¿no? Del emprendimiento, de la creación de empresas, de la innovación. Poco a poco fui adentrándome más en el mundo de las empresas tecnológicas, llegando a, bueno, pues a trabajar, ¿no? Al poco de salir de la carrera en una startup que se llamaba Application, en donde digamos que entré ya de manera profesional en contacto con bueno, pues todo lo que rodea a la generación de una empresa, de las startups, bueno, el tema de las rondas de inversión, todo ese amplio mundo, ¿no? Que es tan interesante y que, bueno, pues para mucha gente en este país, por suerte cada vez menos, pero se aleja mucho de lo cotidiano, de lo que suelen conocer e incluso de lo que, aunque por suerte, como digo, esto se va cada vez paliando más, de lo que se enseña y de lo que se comenta, ¿no? A la gente o se forma a la gente en la universidad. Y creo que es algo que es culmen a la hora de bueno, pues incentivar una generación, ¿no? Que apueste por generar proyectos propios, pues eso, por generar negocio y por dar lugar a ver más opciones más allá del trabajo para empresas terceras, ¿no? Para empresas ajenas. Un poco a lo largo de mi carrera principalmente se desarrolló en el ámbito del marketing y del desarrollo de negocio, ¿no? Estuve pasando por diferentes empresas, consultoras, empresas tecnológicas y demás, y así es como, bueno, pues como llegué a Cubide, que es la empresa en donde, no, pues fundada por uno de mis actuales socios, ¿no? Por Ángel Luis Quesada, que es el CEO de Onis, y ahí es donde entramos él y yo en contacto. Él ya estaba promoviendo lo que era el germen en aquel momento del actual Onis, ¿no? De nuestra actual empresa, en la cual estaba, bueno, pues se aunó también a Eneconor, ¿no? Famoso business angel e inversor en startups. Y bueno, un poco entre los tres, pues vimos esta necesidad, ¿no? Por nuestro bagaje, por lo que estábamos viendo en el mercado en aquel momento, estamos hablando de 2018, un poco veíamos la necesidad de que se querían empezar a hacer cosas, ¿no? Y que en empresas cripto, pero que todas, digamos, tenían una necesidad común. Por un lado era la parte de la seguridad, de contar con un proveedor o con alguien que aportase esa seguridad, y por otro el ámbito de la regulación, ¿no? Que diese cobertura legal, que permitiese que todo se hiciese en base a la normativa, ¿no? que en aquel momento existía, y veíamos que esto no era un dolor para muchas empresas, que era un dolor común para todos los que estamos intentando montar algo dentro de la industria de los activos digitales o de las criptomonedas de aquel momento. Y bueno, pues finalmente vimos la oportunidad y vimos que lo que podía ser un dolor, una necesidad para muchas empresas, podía generarse en una oportunidad, convertirse en una oportunidad para una. Y ahí es donde, bueno, pues a partir de esa idea fuimos construyendo lo que hoy en día es Onis. Muy bien. Oye, ¿y qué servicios ofrece a día de hoy ONIS? Pues Onis es un custodio de nueva generación, como nos gusta a nosotros decir. Además, esto siempre lo digo, que no es baladino, no es por mero marketing, sino porque, bueno, pues no únicamente ofrecemos el concepto de custodia convencional, ¿no? De proteger y guardar, en este caso, las claves de tus activos digitales o de tus criptomonedas, ¿no? Sino que además permitimos sobre esta el poder construir en formato de marca blanca a través de otras features que tenemos, como el servicio de Change, la parte, bueno, pues de todo el cumplimiento normativo, ¿no? Y de prevención del blanqueo que tiene el mercado de los activos digitales, siempre, como digo, sobre la base de la custodia. Y esto nosotros lo ofrecemos a terceras empresas para que ellas, sin la fricción tecnológica ni regulatoria, puedan construir sus propios productos, ¿no? Para este mercado de los activos digitales y de las criptomonedas. Oye, y cuéntanos, ¿qué se entiende? O sea, en este programa que intentamos evangelizar, desmenuzar conceptos, ¿no? Para ir haciéndolo llegar a la sociedad de una manera más fácil y sencilla,
¿Qué se entiende por criptoactivos? Ujú. Pues prácticamente, bueno, el mundo de siempre además, a mí me gusta diferenciar entre criptomoneda y criptoactivo, porque para mí un criptoactivo es todo aquello, digamos, que está construido sobre la tecnología de encriptada, ¿no? De encriptación, como son las blockchain, pero que tiene un subyacente de valor que le permite, bueno, y este subyacente puede ser de diversos tipos, pueden ser desde activos que existen en el mundo convencional, por ejemplo, bonos o participaciones de una empresa o de un edificio o cosas así, como, digamos, el concepto más, o el inicial al menos, con el que se fundó todo esto, ¿no? Que es el de la criptomoneda per se, que es ese concepto que acude a, oye, la réplica de lo que es la idea del modelo fiduciario, ¿no? De los euros, de los dólares, de tal, digamos, evitando el perfil de una entidad central que lo emita gracias a la tecnología, ¿no? De la encriptación, la tecnología blockchain. Para mí, las criptomonedas es sencillamente una de las diferentes tipologías de activo digital o de criptoactivo que existe y, bueno, pues tenemos, como digo, ahí una amplia gama, ¿no? Debajo de esa definición de criptoactivo, que es, oye, pues cualquier tipología de activo que podamos considerar, físico, material, financiero, de inversión, etcétera, pero debajo de una capa, ¿no? De tecnología tecnologizado mediante la blockchain. Oye, ¿y entonces en qué consiste la custodia de criptoactivos? Concretamente, frente a lo que la gente, ¿no? Se piensa, que puede parecer que ahí tenemos un búnker lleno de un montón de, ¿no? Pues igual que las cajas fuertes antiguamente podían tener un montón de cuadros, de joyas, de dinero también, ¿no? Por supuesto, y de oro. En nuestro caso es muy lejos de eso, ¿no? En nuestro caso lo que al final lo que estamos realmente o de forma real custodiando son trazas de código. Al final lo que custodiamos son las claves, ¿no? Las claves privadas que, digamos, dan potestad y acceso a esos fondos, a la gestión de esos fondos o de esos activos digitales. Y todo esto realmente es un tramo, una línea de código muy largo y que obviamente es muy complicado de memorizar y de ahí la necesidad de tener que guardarlo, protegerlo de una manera segura y permanente que no pueda eliminarse, romperse, quemarse o ser destruida de una forma sencilla, ¿no? Y es donde tiene el significado la palabra de custodia o de salvaguarda. Oye, ¿y qué tipo de criptoactivos custodiáis? Nosotros, al igual que decía antes que la diferenciación entre criptomoneda y criptoactivo existe, es también porque en parte la vivimos, ¿no? Desde ONIS. Nosotros obviamente trabajamos con criptomonedas y tenemos un listado gracias a nuestras políticas, pues como pueden ser Bitcoin, Ethereum, ¿no? Cualquiera de estas, que conocemos, pero no solo nos quedamos ahí, nosotros trabajamos con todo tipo de activos tokenizados, NFTs, por ejemplo, o sea, todo lo que sería, como decía antes, esa descripción más amplia del término de activo digital o criptoactivo, que alude a, bueno, pues a activos que han sido encriptados vía la tecnología blockchain y que tienen un subyacente en el mundo digital, un token o algo así, y que tiene una representación de valor en el mundo real, si lo vemos en el mundo físico. Por ejemplo, sería o acciones tokenizadas, ¿no? O igual deuda tokenizada, ¿no? Security tokens que tengan Sí, subyacentes. sí, efectivamente, desde deuda tokenizada, activos financieros que han sido tokenizados, como los bonos, por ejemplo, o ¿no? El tema de los NFTs, al final tokenizan obras de arte, por ejemplo, o tokenizan productos del entorno pues, del ecosistema de los videojuegos o cosas así, que han sido tokenizados, ¿no? El valor subyacente es lo que aporta realmente valor a ese activo encriptado y nosotros lo que hacemos es, oye, la representación que da poder y que da potestad sobre ese activo, que es ese token, es lo que nosotros custodiamos, las claves de ese que dan acceso y potestad sobre este token. Oye, ¿y qué tecnología subyace detrás de todo esto y por qué se entiende que es tan segura, ¿no? Sí, al final en el mundo cripto tenemos, digamos, diferentes tipologías de lo que puede ser la custodia. Nosotros acudimos a una muy concreta, que es el ámbito de la custodia fría, lo que es una de ellas, que es la custodia fría, y es que sencillamente al final los activos encriptados, al ser digitales, están, digamos, en entornos conectados de Internet 365 días al año, 24 horas al día. Nosotros con nuestra tecnología de, como digo, custodia fría, que no es que las pongamos en una nevera, ni mucho menos, sino sencillamente que las desagregamos, las desacoplamos de Internet para evitar que sean susceptibles de ser robadas y que estén a un alcance, digamos, más factible pues, para el perfil conocido, ¿no? De hackers y posibles perfiles así, que puedan robarlo o adquirirlas de maneras
bueno, ilícitas, y eso es un poco la manera en que nosotros, digamos, ofrecemos esa seguridad, ¿no? Tenemos un sistema que lo que nos permite es salvaguardarlas de forma inconexa a la red, a Internet en este caso, y que en el momento en que necesitan ser utilizadas, pues para venderlas, para comprar más, para moverlas a otro lado, nosotros tenemos un sistema que permite esa conexión de una manera segura, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como digo, que garantice que efectivamente que están ahí y que no van a ser, bueno, susceptibles de ser robadas o hackeadas, ¿no? Por una tercera mano ajena. Muy bien. Vamos a hablar de conceptos, ¿no? Cuéntanos la diferencia o cómo se complementan o qué son las claves públicas, las claves privadas, para la gente que no sepa un poquito de todo esto. Al final, en el mundo de la encriptación, tú tienes dos partes, que son, como bien dices, Rocío, la parte de la clave pública y la clave privada, perdón. Estas son dos partes de una misma entidad, que son las claves de ese wallet. La clave pública podríamos asociarla, ¿no?, en el mundo a un mundo convencional, para que, bueno, pues para que todos nos podamos entender, a lo que sería un símil, por así decir, al IBAN de nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Es, digamos, una dirección en Internet, en este caso, dentro de una red blockchain, a la que nosotros podemos dirigir fondos, a la que podemos dirigir activos encriptados, ¿vale?, dentro de un wallet. Y luego tenemos la parte de la clave privada, que es la que nos da acceso a todo lo que alberga esa dirección, esa clave pública, todo lo que está alojado dentro de ella, nos permite desbloquearla para acceder a ella y, en caso de que queramos retirarlos o hacer uso de esos activos. Es un poco, digamos, si tuviésemos, acudiendo a la metáfora que utilizamos, la analogía que utilizamos en la cuenta bancaria, de que el IBAN es la clave pública, esta sería la clave de acceso que nos permite acceder a los fondos que hay dentro de nuestra cuenta bancaria. Oye, Álvaro, ¿y qué otro tipo de soportes existen para guardar las claves? Y en base a ellos, ¿en qué se diferencian de un custodio? ¿Qué pros y contras hay? Sí, a ver, aquí hay una idea, un concepto, y es el hecho de que la potestad sobre las claves está de quien tenga acceso a ellas, ¿no? Por eso mucha gente, digamos, utiliza la opción o acude a la opción de ser su propio, bueno, garante o protector de almacenar las claves. ¿Cómo? Pues vía, por ejemplo, un pendrive, ¿no? Los típicos pendrives que tenemos, de Ledger, de Trezor, todos estos. Tenemos opciones también de que esos son wallets fríos, pero son wallets fríos, digamos, personales o unipersonales de cada uno. Luego tenemos la opción de los wallets calientes, que son esta misma idea de Ledger y Trezor, pero de manera conectada siempre a Internet. Ahí tenemos los formatos, pues, por ejemplo, de MetaMask, que es probablemente el más conocido, y que está constantemente en la red, y nosotros lo podemos tener como o bien una app en el móvil o una extensión de navegador dentro de Chrome o el navegador Firefox o el que utilicemos, ¿vale? Y luego tenemos esta opción, ¿no?, la de un custodio, que es una empresa profesionalizada que ofrece ciertas garantías más allá de lo que es solo el sistema, sino que eso, pues, la parte de regulación para hacerlo que cumple y que hay que cumplir debidamente para poder ofrecer este servicio, tema de seguros, cosas así. Las diferencias que tenemos entre estas modalidades es que, y acudo de, digamos, lo más caliente a lo más frío, si lo queremos llamar así, es el tema de MetaMask, ¿vale? Recordad, esa extensión o aplicación de navegador. El problema que tiene es que al estar en Internet, oye, es muy fácil de acceder, no requerimos más que una cuenta de usuario prácticamente, y lo que necesita, el problema que tiene es que está conectado a Internet constantemente, es decir, es susceptible de ser atacado constantemente por esos hackers, ¿no?, por esas terceras manos ajenas que decíamos que puedan hacerse con nuestros fondos, y no tienen, principalmente no tienen ningún tipo de medida de seguridad más allá de la mera clave. ¿De acuerdo? Luego tenemos el primer modelo que hablamos, el tema de los Trezor, de estos dispositivos, ¿no?, formato pendrive o similares, que nos permiten ya de forma fría, es decir, desconectada de Internet, pero a modo unipersonal, guardar las claves. Obviamente esto ya cuenta con capas de seguridad, para empezar ya está desconectado de Internet, como decíamos. La principal diferencia o brecha que pueden tener estos sistemas es el hecho de que no están susceptibles de que tú puedas perder el propio pendrive, o se te puede caer, se puede dar un golpe y también así se puede incluso romper y, por tanto, perder lo que tienes dentro, ¿vale? No está, digamos, dentro de entornos seguros ni nada por el estilo. Luego tenemos, como decía, las empresas de custodia, que ahí, pues al final lo que te dan es
una usabilidad dentro de esos modelos de seguridad fría y, como decía antes, la parte de regulación, la parte de coberturas, también tema de seguros y similares, tienen el tema de que te dan una usabilidad sin tener que tú sin guardar el dispositivo, te lo hacen mucho más fácil de utilizar, pero con todas las garantías de estos sistemas y algunas más, como es la parte de, por ejemplo, seguros, ¿no?, que estamos diciendo, la parte de regulación. Aparte, eso, digamos, a nivel usuario de a pie. Si hablamos ya de entidades o nos referimos a entidades, empezamos a sumar capas, ¿no? Como puede ser el hecho de que si fuéramos una entidad y acudiésemos a una custodia propia de los fondos, tenemos, pues, por ejemplo, ese modelo tienen diferentes deficiencias a la hora de escalabilidad operativa, a la hora de qué ocurre si esa persona que está al cargo de los fondos o de la operativa con fondos cripto en nuestra empresa o es despedida o se marcha a un competidor o a otra empresa. ¿Qué ocurre? Esa persona va a saber, ha podido memorizar, ¿no?, por ejemplo, cuáles son las claves privadas, ha tenido acceso a ellas, ¿qué hacemos?, ¿no? ¿Cómo se puede gestionar eso? Eso sería un riesgo operativo que, por ejemplo, con entidades de custodia pueden ser salvadas, ¿no? O sea que mucha gente pregunta, ¿pero se custodian las claves o se custodian los criptoactivos? Álvaro. Se custodian las claves. Al final, de forma práctica o tácita, lo que se custodian son las claves. Los activos es, digamos, la idea imaginaria, si queremos llamarlo así, de lo que se representa o del valor que representan esas claves, ¿no? Pero realmente lo que se están